Bienvenidos de regreso a nuestra conversación sobre el tema de la subcontratación laboral que estamos realizando con quien es el coordinador de la Comisión de Derecho de Trabajo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el subcoordinador de uno de los grupos de trabajo de la misma comisión. Aprovechamos para recordarle a nuestro público que tenemos un domicilio, ustedes lo tienen en pantalla, por si nos quieren comentar algo, hacer alguna sugerencia, algún comentario a las cuestiones que platicamos en este su programa. También queremos hacerle la invitación para que visiten en la página de la Barra Mexicana Te Informa todos los eventos que tenemos para ofrecer a los abogados y al público en general como una especialización, como un trabajo de educación continua que hacemos en nuestro colegio profesional. Muy bien, regresando pues a nuestra conversación, al término del corte estábamos hablando de la redacción de un artículo 15A que pretendía cubrir no solo esta utilidad que tiene la figura, que nos hacía ver Héctor en la conversación en el segmento anterior, sino también tenía que buscarse el evitar este mal uso que se estaba haciendo de esa figura. Por lo mismo, yo te preguntaría, Héctor, ¿en qué consistió la reforma? ¿Qué dice este 15A? ¿Cómo es que está regulado esto en la actualidad? Mira, efectivamente, primero lo define, lo que es la subcontratación, como queremos hablar. Después te establece que para subcontratar válidamente, tienes que cumplir 3 modalidades. Tienes de cumplir 3 requisitos. Muy bien. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero es que no puedes contratar a la totalidad de tus empleados, de tus trabajadores, vía subcontratación. O sea, la empresa no puede quedarse sin trabajadores. Es el primer requisito. ¿Y no hay ni un porcentaje, 80, 20%? No podrá contratar la totalidad. Así se establece la totalidad. Que ahorita si quieres platicamos de ese porcentaje, porque es interesante. Si tengo al dueño, al accionista principal de la empresa, como director de la empresa, pues ya cumplí con ese requisito. Y es el único que va a tener derecho a participar en las utilidades. Porque es el único trabajador y se los va a llevar. Y estarías cumpliendo ese requisito. Entonces eso es problemático, es importante. 2, que debe ser un servicio especializado. O sea, tienes que contratar una empresa que sea especializada en alguna materia, que es como veíamos con la subcontratación de servicio. Contrato a la limpieza, a la seguridad, al despacho de abogados que me van a dar un servicio y esa es la especialidad, la especialización que debe de tener. Y el otro requisito que te establece es que no puedes contratar parte de tus trabajadores directamente y parte vía subcontratación. Los contratas todos o tú directamente. Esos son los 3 requisitos que te establece la ley para subcontratar válidamente. ¿Qué pasa? La ley dice, en caso de no cumplir con todas, fíjate bien, con todas las modalidades, el beneficiario, el contratante, será considerado patrón. ¿Para qué? Para cumplir con todas las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo e incluso las establecidas en la Ley del Seguro Social. Eso es. Si no cumples, yo pienso, mi punto de vista, no sé, Ricardo, es que con quien cumplas una, seas considerado patrón. Uno de los efectos de ser considerado patrón es que también participen los trabajadores en las utilidades del beneficiario, para evitar esa figura de que constituye una empresa de prestación de servicios y con ello ya no reparto utilidades. Digamos entonces que estos 3 requisitos están encaminados a lograr que cuando se haga una subcontratación no se haga para tener trabajadores a los cuales no se le paguen prestaciones, ¿verdad? Efectivamente, puede ser una de las cuestiones. Ahora, ¿qué pasa? Tendrías que cumplir el patrón original con todas sus prestaciones, con todas sus obligaciones laborales. ¿Qué pasa si no cumple? El beneficiario
se convierte en solidariamente responsable. No porque sea patrón, ya porque el artículo 13 expresamente te establece que en caso de que el patrón de los trabajadores no cuente con bienes suficientes para responder a sus obligaciones, el beneficiario será solidariamente responsable. Entonces, no cumples, pero te tendrían que demandar, exigir a ti el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Qué crees que ibas a añadir algo? Es interesante comentar a lo que dice Héctor, que cuando surge el artículo, pues todo el mundo teníamos bastantes dudas en relación a si se tenía que cumplir con los 3 requisitos o uno de ellos nada más. Y la realidad de las cosas es que por ahí hubo, durante el dictamen del Senado, el Senado de plano sacó un criterio, una opinión cuando se estaban en esas discusiones diciendo, con uno que cumplas es suficiente. Pero yo creo que la ley va mucho más encaminada a lo que dice Héctor. La ley es protectora de los trabajadores y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, creemos que en forma acertada sacó un criterio donde, desde mi manera de ver, no deja duda. Hay que cumplir con los 3 requisitos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está buscando? También lo que decía Héctor del tercer requisito, que el tercer requisito es que no puedes tener subcontratados y contratados directamente por el patrón a 2 haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que quiere efectivamente la ley? Que no tengas un trabajador vestido de blanco, que es tu trabajador y que le pagas 1,000 pesos diario, y al lado uno de verde, al que le pagas 200 pesos, pero que es del subcontratista. Entonces, y están haciendo lo mismo. Hacen exactamente el mismo trabajo. Entonces nuestra ley dice, oye, no, la subcontratación no puede ser para burlar los derechos del trabajador, tiene que ser necesariamente para cumplir. ¿Por qué dice no todos los trabajadores en subcontratación? Porque si no, una de las tesis que ha tomado incluso los colegiados, no puede haber empresas sin trabajadores. No es posible que no tengas a todos los trabajadores. Esta solución que tú nos dabas ahí, vislumbrabas, con un trabajador, la ley te dice, los directores generales, gerentes, no participan en las utilidades. Así es. Que porque ya tengo a uno, ya cumplí, nos parece como que sería un poco fraude a la ley. O sea, no es el sentido de la norma. El segundo requisito de que sea especializado, bueno, pues efectivamente lo que tampoco quiere la ley es que pongas a toda tu fuerza laboral, que sucede mucho que cuando ya tu contrato colectivo es muy caro, le dices a tu sindicato, oye, déjame contratar otros por fuerita con menor salario, ¿no? Y la verdad de las cosas, pues es que le estás haciendo verdaderamente un daño a los trabajadores que están haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces, pensamos que los 3 requisitos en términos generales, lo que están viendo es para que el trabajador no vea burlados sus derechos. Y lo que dice muy bien Héctor, incluso el de la participación de utilidades, que ese sería un tema que a lo mejor conviene platicar. Y ya se planteaba algo, Héctor, muy interesante. ¿Cuál es el efecto de que te consideren a ti patrón contratante? Ya me hiciste patrón. Y ahora, nuestra ley es clara en los 11, 12 y 13. Soy solidario responsable, sí, ¿de qué? Y entonces viene el cuestionamiento. Al contratante que lo acaban de declarar patrón, ¿va a tener que volver a pagar todos los salarios? ¿Va a tener que pagar nuevamente todo el seguro social, todo el Infonavit? Pensamos que no. Y creo que el criterio de la Junta aclara, diciendo que será, desde nuestro punto de vista, y como sucede en todos los juicios, es la parte no pagada. Oye, te tenía inscrito en el Seguro Social con 100 y ganas 1,000, pues no voy a pagar otra vez cuotas sobre 1,000, voy a pagar sobre 900. Oye, te pagué las vacaciones con el salario reducido y te faltó esto. Desde nuestro punto de vista, o por lo menos quiero también oír la opinión de mi querido Héctor, yo creo que al ser solidario no vuelves a pagar toda la obligación, sino simplemente aquella parte que no pagaste. Y el cuestionamiento interesante es, no pagaste nada de utilidades, vas a ser responsable de todas las utilidades,
Y ese es un tema que a lo mejor conviene que comentemos más a profundidad. Así es. A ver, antes quisiera hacer una pregunta, sobre todo de ubicación. ¿Quiere esto decir que si un patrón tiene su planta de empleados, su planta ordinaria de empleados, y hace una subcontratación que no es la totalidad de sus empleados, es para un servicio especializado, podría ser hasta para un servicio temporal, estos segundos trabajadores que llegan vía la subcontratación no son para nada empleados del patrón principal? No hay obligación de cuidarles que el pago de Infonavit, de Seguro Social, de hacer los enteros de Afores y o sea, todas estas obligaciones las tiene la compañía que está haciendo la subcontratación. ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? Exacto. ¿Qué es el patrón? Cuando se rompen estos tres requisitos básicos de la subcontratación, entonces el personal que ha venido laborando se considera como empleado para todos los efectos del patrón que hizo la subcontratación porque no cumplió. ¿Es esto así? Efectivamente. Muy bien, perfecto. Déjame comentarte que hay un artículo nuevo también que señala que para que sea válida la subcontratación tiene que haber un contrato por escrito y que el contratante tiene que cuidar y tiene que estar vigilante de que el subcontratista, que el contratista cumpla con las obligaciones laborales, con el Seguro Social y el Infonavit. Ajá. Y le da una obligación más al contratante. Tú no puedes dirigir a los trabajadores de la subcontratista, de la contratista. Por eso es una gestión aparte. Tú lo estás tocando muy bien. Ajá. Meto a mi planta, voy a dar un comercial a IBM para que me maneje toda mi parte de sistemas. Mientras se cumpla con los tres requisitos y cumplan con sus obligaciones laborales IBM, la subcontratación es válida. Esta ley no está prohibiendo la subcontratación. Ajá. Protege al trabajador. Y ahí hay otra modalidad que establece la ley. Como bien dice Ricardo, tiene que ser el contrato, pero por escrito. Ajá. Tiene que celebrar el contrato por escrito. Y además, al momento, fíjate, está mal redactada desde mi punto de vista la ley, al momento de celebrar el contrato, te tienes que cerciorar que el subcontratista cuente con elementos propios para cumplir con sus obligaciones. Ajá. Y además que cuente con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de sus obligaciones. Te establece ese requisito al momento de celebrar el contrato. Pero ¿qué pasa si lo celebras ahora y en 6 meses esa empresa ya no tiene bienes? Va a quedar el trabajador desprotegido. Ahí es cuando interviene la responsabilidad solidaria del beneficiario del servicio. Ahí es cuando él se convierte en solidariamente responsable del cumplimiento de sus obligaciones. Sí te establece. Porque la empresa subcontratista falló. Exactamente. Pero tú, correcto. Insisto, al momento de celebrar el contrato, dice la ley que te tienes que cerciorar que esa empresa cuenta con los elementos suficientes para responder sus obligaciones laborales. Y vamos a suponer, si en el transcurso del periodo de tiempo se ha hecho el contrato por el tiempo que se haya hecho, por tiempo indefinido, si a los 4 o 5 meses yo, patrón, beneficiario de este contrato de subcontratación, me doy cuenta que la empresa a la que subcontraté ya no está cumpliendo los requisitos, ¿qué debo de hacer? Mira, ¿concluir el contrato? Yo creo que es una forma muy importante y ahí yo señalaría que cuando vas a subcontratar a alguien, primero tengas mucho cuidado con quién vas a subcontratar. Ajá. Si es una empresa seria, si es responsable, si tiene a todos sus trabajadores afiliados al Seguro Social. Después, celebrar el contrato por escrito. Ajá. Un contrato bien redactado, porque muchas veces te dicen, yo te saco en paz y asumo todas las obligaciones y soy responsable, pero después ¿a quién se lo vas a hacer exigible? Ajá. Si esa empresa ya no tuvo bienes suficientes, o muchas veces esas empresas son de papel. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría o que podrías hacer? Es, voy a celebrar un contrato, voy a contratar una empresa
para que me preste un servicio o me proporcione personal, celebro el contrato por escrito, veo la seriedad, veo que sea una empresa debidamente constituida. Mándame los contratos que tú tengas celebrados con tus trabajadores. ¿Para qué? Porque si algún día ese trabajador me demanda a mí alegando que yo soy su trabajador, ¿no? Empleado de la empresa con la que yo tengo celebrado un contrato de prestación de servicios, no es mi empleado. Pero además, para que ponga un pie en mi empresa, me tienes que proporcionar su alta del Seguro Social, para yo cerciorarme que está debidamente protegido ese trabajador. Porque ¿qué pasa si ese trabajador sufre un accidente el primer día de trabajo? ¿A quién va a ser responsable? Me pueden ser a mí, si la empresa subcontratista no asume esa responsabilidad. Claro. Entonces, mándame el alta en el Seguro Social. Y además, cada mes, mándame el pago de las cuotas sobre patronales, porque ¿qué hacían algunas empresas? Lo daban de alta. Y nunca pagaba. O lo daban de baja. Ya está, ya cumplí con el requisito. Ahora lo di de baja. Y ahí es el negocio de esas empresas. Porque a ti te cobran muchas veces toda la parte de la seguridad social, pero a veces no la pagan. Y lo más importante, Luis Manuel, una fianza. Tú dices en tu contrato que me vas a sacar en paz, que vas a cumplir las obligaciones, que si cae el Seguro Social y no están afiliados, tú vas a pagar, o si me fincan un capital constitutivo, y luego ¿a quién se van a ir conmigo? Se van en contra de mí. Claro, claro. Y yo, aquí tengo mi contrato, sí, hazlo exigible, hazlo que te lo cumplan. No tengo bienes suficientes para responder, entonces con la fianza, tú te vas con la fianzadora. Pero además, si a esa empresa le otorgan una fianza, quiere decir que es una empresa debidamente establecida y que cuenta con bienes suficientes para responder con sus obligaciones. Porque que si es una empresa, no se la van a dar. La fianzadora no le otorgaría la fianza. Tú ya quedas protegido. Tú ya te evitas muchos dolores de cabeza. Perfecto. Sí, nos ha pasado en muchos juicios, Luis Manuel, que llega la empresa contratante, y voy a hablar a lo mejor de una empresa grande, IBM, que estoy usando, y subcontrata. En el juicio la subcontratista no aparece, deja de aparecer. Entonces, cuando se quiere defender IBM, que dice, no, es que todos estos eran trabajadores de la subcontratista, nunca aparece. Y ellos se quedan confiados de que tienen un contrato y que en base a ese contrato nos va a responder. Que nuestra ley tiene una doble realmente responsabilidad. Ahora la subcontratación, que te van a declarar si no cumples con estos requisitos de estar por escrito y los 3 requisitos, pero no olvidemos que nuestra ley ya venía con una obligación solidaria al intermediario. Ya olvídate si lo contratas, si eres intermediario, te van a considerar patrón, porque el intermediario no tenía elementos propios y suficientes. Y es una maña. Esos chiquitos no comparecen en la junta y a la hora de la hora acaban con que saquen una tarjeta. Ahorita tenemos un asunto muy delicado en la corte, donde con una tarjeta de presentación la junta dijo que había relación de trabajo, cuando tú y yo ahorita podemos ir a hacer una tarjeta de quien queramos. Pero lo más peligroso es que entre quien presta un servicio y lo recibe, que se presumen en términos del artículo 21, la existencia de la relación laboral. Yo te voy a decir un caso para que las personas que nos ven, un caso de un cliente, restaurante, subcontrató un servicio valet parking. Atropella lamentablemente a uno de los choferes. Me habla mi cliente, oye, pasó un accidente en el restaurante, se atropellaron uno de los choferes, pero yo no tengo problema porque el dueño de la empresa de valet parking es el responsable. Yo no le quise asustar. Está bien, espero que te responda, nada más le dije. El lunes que lo buscó, ¿dónde lo encontró? No apareció. ¿Y quién se quedó con el problema? Y él me alegaba, mi cliente, es que tengo un contrato, sí, pero ese contrato, a ver, haz que te lo cumplan. Busca y que encuéntralo para que él asuma la responsabilidad frente al Seguro Social y diga que eres el patrón, pero eres el patrón, pero lo tienes que acreditar. Por eso yo te sugería, mándame una copia del contrato. Mira, sí, yo tengo... Y otórgame una fianza. Y ahí
quedas totalmente liberado y acreditas que ese trabajador que sufrió el riesgo no era tu trabajador, que era de un tercero con el cual tú tienes celebrado un contrato que estaba afiliado al Seguro Social. Muy bien, pues vamos a pasar a la identificación con nuestro canal y enseguida regresamos con esta interesante conversación sobre este importante tema. Con permiso.